Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Quimia Ayudas. Gracias por ver el video. Recuerden que si tienen alguna duda, sugerencia o tema que quieran que desarrolle aquí, pueden enviarlo al correo quimiaayudas@gmail.com o también dejarlo en los comentarios. También me pueden encontrar en cualquiera de estos perfiles, ya sea en Facebook, Twitter, Google Plus o YouTube. En el día de hoy vamos a tratar el tema que tiene que ver con unidades de concentración, específicamente la normalidad. Entonces vamos a comenzar. Bueno, para empezar, entonces lo primero que tenemos que saber es que la normalidad es una unidad de concentración como otras que seguramente ya ustedes han visto. Para este punto lo más seguro es que ya tuvieron que haber visto la molaridad, el porcentaje peso a peso, las partes por millón, porcentaje peso a volumen, la molaridad y la fracción molar. En caso de que no hayan visto ninguna de estas unidades de concentración, pueden verlas en mi canal, específicamente en estos videos. Pueden consultar, pueden mirar para que tengan una buena idea de lo que vamos a tratar en este video. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? La normalidad, como todas las unidades de concentración, es una relación que hay entre una propiedad del soluto y el volumen de la solución. En este caso, lo que vamos a ver, como nos lo dice aquí esta fórmula, es que la normalidad es una relación que existe entre el número de equivalentes gramos del soluto y los litros de la solución. Se parece mucho a la molaridad. Si ustedes recuerdan, la molaridad es la relación entre las moles del soluto y los litros de la solución. Sin embargo, aquí el problema no va a ser tanto en cómo calcular la normalidad, porque ustedes pueden darse cuenta que es muy sencillo. Básicamente, si ya tenemos el número de equivalentes gramos del soluto, los debemos dividir simplemente en el número de litros de la solución. El número de litros de la solución, al igual que en otros ejercicios que he hecho, como este que está aquí, pues puede salir de la masa de la solución. Si tenemos la densidad, los pueden dar en mililitros o de una vez nos pueden dar los litros. ¿Dónde va a estar el conflicto que existe y lo que le produce tanta dificultad a mucha gente? Aquí, en el número de equivalentes gramo del soluto. Porque la pregunta es, ¿qué es un equivalente gramo? Ahí es donde nos viene siempre el problema con esta unidad de concentración. ¿Qué es un equivalente gramo del soluto? Hay muchas definiciones, está también otros nombres, lo pueden encontrar como peso equivalente, como equivalente gramo, como simplemente equivalente. Pero básicamente es una unidad que nos tuvimos que inventar en química. Se le inventaron específicamente a aquellas personas que trabajan con titulaciones o titraciones en inglés, como titulaciones ácido-base, titulaciones redox, porque nos va a permitir unificar las medidas de reacción en química. Los equivalentes o el peso equivalente refiere a una cantidad del soluto que es necesaria para que éste reaccione. En este sentido, cuando tenemos cualquier reacción, puede ser por ejemplo que una mol de hidróxido de sodio reaccione con otra mol de ácido clorhídrico, o por ejemplo que 2 moles de hidróxido de sodio reaccionen con una mol de ácido sulfúrico. Cuando hablamos de moles es posible que tengamos números diferentes, es decir, las reacciones no siempre van a ser de 1 a 1, como ustedes han visto en otros de mis videos y como muy seguramente ya tuvieron que haber visto en el tema de estequiometría, que por cierto, si no lo han visto, lo pueden ver en mi canal también. ¿Cómo así? Entonces, cuando tenemos moles puede ser, por ejemplo, las relaciones de 2 a 1, de 3 a 1, de 3 a 5, de 4 a 5. Sin embargo, cuando tenemos equivalentes, esto no va a pasar. Cuando tenemos equivalentes gramo, las reacciones siempre van a ser de 1 a 1. ¿Por qué? Porque esta es una cantidad que siempre me va a llevar todas las relaciones que hay entre sustancias de 1 a 1. Entonces la idea es que, pues yo sé que todavía no me han entendido muy bien, sin embargo la idea es que sepamos cómo se determinan los equivalentes gramos para una sustancia. Y dado que estos equivalentes gramos están referidos a una reacción, pues lo más importante va a ser qué tipo de reacción vamos a tener, por lo tanto, qué sustancia vamos a tener. Así que la definición de equivalente gramo o cómo se calculan los equivalentes gramo no va a ser la misma para las sustancias que tengamos. Va a ser diferente si tenemos un ácido, una base, una sal o un agente que esté participando en una reacción tipo redox. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de llevar a cabo ejercicios con normalidad es saber cómo se determinan los equivalentes gramo para cada una de esas sustancias. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar por ahí. Comenzamos con los ácidos y con las bases. Entonces, para yo saber cuántos equivalentes gramo hay por un mol de un ácido o una base, en el caso de los ácidos debo mirar
cuántos hidrogeniones es capaz de liberar un mol de esa sustancia. Y en el caso de las bases o los hidróxidos, debo mirar cuántos OH es capaz de liberar esta sustancia por cada mol. ¿Cómo así? Entonces, si por ejemplo yo tengo al ácido clorhídrico y me preguntan cuántos equivalentes tiene ese ácido, entonces yo veo que hay un solo hidrógeno para este ácido. Por lo tanto, un mol de este ácido tendrá un equivalente gramo de ácido clorhídrico. ¿Listo? Ahora, si por ejemplo yo tengo al ácido sulfúrico, como aquí hay dos hidrógenos, lo que tendré es que un mol de ácido sulfúrico va a tener 2 equivalentes gramos. Y así sucesivamente, dependiendo del ácido que me estén proporcionando y también de la reacción. ¿Listo? Sin embargo, de manera general vamos a decir que para los ácidos el número de equivalentes gramo va a depender directamente del número de hidrógenos titulables que éste tenga. 1, 2 o por ejemplo en este caso 3. Aquí hay 3 hidrógenos, por lo tanto un mol de ácido fosfórico va a tener 3 equivalentes gramos. 3 equivalentes gramos. Es así de sencillo. Básicamente lo que tenemos que mirar en el caso de los ácidos inorgánicos es cuántos hidrógenos tiene la fórmula. No es más. Si tiene 1 tendrá un equivalente, si tiene 2, 2 equivalentes, si tiene 3, 3 equivalentes. Es así de sencillo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, ácidos orgánicos como el siguiente? Este es el ácido cítrico, lo encontramos en los limones, en las naranjas, en las manzanas, casi que en cualquier fruta que contenga un mínimo contenido de ácido va a tener este tipo de ácido. Como pueden ver, es un ácido orgánico. De pronto, si ustedes no han llegado a grado 11, aún no han visto orgánica, no se preocupen, en sus ejercicios no les van a poner este tipo de ácidos. Sin embargo, si ustedes ya se encuentran en un nivel universitario y están, por ejemplo, viendo un curso de química analítica o un curso de química general, lo más probable es que sí les puedan salir ácidos orgánicos. En este caso, no podemos ver únicamente el contenido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque si nos dan esta fórmula, que es la fórmula condensada, pues diríamos 5 y 3, 8. Diríamos que tendría 8 equivalentes, lo cual no es cierto. Porque dado que este es un ácido, los que nos interesan son los protones o los hidrógenos que precisamente se comportan como hidrógenos ácidos. En este caso, para esta estructura, como pueden darse cuenta, esto tiene 3 grupos carboxilos. Luego estos 3 van a ser los que aporten los hidrógenos ácidos. Es decir, vamos a tener 1, 2 y 3 hidrógenos ácidos. Por lo tanto, la normalidad, o bueno, el número de equivalentes gramo para este ácido no será 8, sino 3, porque tiene únicamente 3 hidrógenos que son ácidos. ¿Listo? Entonces lo que voy a decir es que un mol de ácido cítrico va a tener 3 equivalentes gramos. ¿Listo? Lo mismo para cualquier ácido orgánico. Debemos estar muy pendientes de la estructura orgánica que éste tenga y de mirar cuáles son los hidrógenos que se pueden comportar como hidrógenos ácidos. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar a las bases. Bueno, en este caso entonces ahora tenemos a las bases, más específicamente tenemos 3 hidróxidos, y lo que vamos a ver para los hidróxidos o las bases es cuántos OH son posibles de liberar para estas sustancias. En este caso el primero que tenemos es el hidróxido de sodio, tiene un solo OH, por lo tanto es capaz de liberar un solo OH, por lo tanto va a tener un equivalente gramo. Es decir, cuando yo escriba esto, lo que voy a tener es que tengo por cada mol de esta sustancia un equivalente gramo. Ahora para esta sustancia, como tengo 2 OHs, entonces por cada mol voy a tener 2 equivalentes gramos. Y ahora para esta sustancia, como tengo 3 OHs, para este un mol tendrá 3 equivalentes gramos. ¿Listo? Es así de sencillo. Simplemente, si es inorgánico, miro cuántos OHs tiene y ya. Si se trata, por ejemplo, de otro tipo de base que sea orgánica o que no sea un hidróxido, porque recuerden que
no, que todos los hidróxidos son bases, pero que no todas las bases son hidróxido, eso es muy importante. Entonces siempre igual nos debemos fijar en el número de OHs que es capaz de liberar esta sustancia en una reacción ácido-base. Un ejemplo muy común es el amoníaco. Ese es el amoníaco, no es un hidruro, no lo vayan a confundir porque esto es un no metal. Esto es un compuesto muy común y es muy usado en muchísimos procesos de titulación, en muchísimos procesos en química analítica y se comporta como una base. Si ustedes recuerdan, esto en solución se comporta de la siguiente manera. Es capaz de absorber un protón y me va a quedar el ion amonio más OH. Si se dan cuenta, liberó un solo OH o hidroxilo, como es el nombre técnico para ese ion. Por lo tanto, para esta sustancia habrá un equivalente por cada mol. Básicamente es en lo que me debo fijar. Entonces, si tengo al amoníaco, lo que diré es que un mol de amoníaco va a tener un equivalente gramo. ¿Listo? Y lo mismo operará para cualquier sustancia que me pongan, sea ácido o sea base. Ok, ahora vamos a pasar con las sales. Bueno, entonces en este caso tenemos las sales. Para este momento ya deben ser capaces de reconocer una sal, nombrarla y todo este tema. Si no lo saben hacer, pueden ver este video en el cual explico cómo se hace. Entonces aquí va a ser muy importante que ustedes sepan cómo se asignan las cargas dentro de una sal. Pues el número de equivalentes que tenga un mol de cada sal dependerá precisamente de ese valor. Entonces vamos a tener la primera, que es el sulfato de sodio. En este caso entonces tenemos que la carga para el sulfato es menos 2 y la carga para el sodio es más 1. Pero como hay dos sodios, por eso se refiere aquí a la carga total. Es decir, yo debo tener en cuenta cuántos hay o cuántos átomos hay de cada especie. En este caso hay dos sodios, por lo tanto 2 por 1, 2. Es decir, hay un valor de 2 en carga positiva o un valor de 2 en carga negativa. ¿Qué quiere decir? Que un mol de esta sustancia, es decir, el sulfato de sodio, va a tener 2 equivalentes gramos para esta sustancia. Ahora, ¿cómo lo hacemos con este? Si ustedes se fijan, entonces el hierro tiene más 3 y el cloro tiene menos 1. Pero como hay 3 cloros, será menos 3. Hay 3 en carga positiva o 3 en carga negativa. Es decir, un mol de esta sustancia va a tener 3 equivalentes gramos de soluto. Y por último, para esta sustancia, entonces vamos a tener que todo este ion tiene carga menos 1 y el potasio más 1. Es decir, un mol de esta sustancia va a tener un equivalente gramo. Un mol va a tener un equivalente gramo. Listo, entonces ahora continuamos con aquellas sustancias que participan en reacciones redox. Bueno, entonces seguimos con aquellas sustancias que participan en procesos redox, es decir, que son susceptibles de ser oxidadas o reducidas. En este caso, pues, si están en el colegio no es muy común que les vayan a preguntar por este tipo de reacciones. Sin embargo, si están ya en la universidad, en cursos de química analítica o en cursos de química general, sí es seguro que vayan a encontrar procesos en los cuales participan este tipo de sustancias y en los cuales se usa la normalidad para simplificar los cálculos, específicamente en aquellos procesos que tienen que ver con titulaciones redox. Entonces, si tenemos una titulación redox, lo que debemos ver es qué le está pasando a aquella sustancia que está oxidándose o que está reduciéndose, y precisamente de este proceso va a depender el número de equivalentes que tenga esa sustancia. Entonces, pues básicamente lo que vamos a tener es que para sustancias redox el número de equivalentes va a depender del número de electrones que esta especie transfiera o reciba en esa reacción. Entonces, si por ejemplo yo tengo al KMnO4 o al permanganato, en este caso el ion permanganato, que se está reduciendo hasta el manganeso con estado más 2, lo que voy a obtener es que son 5 electrones los que se están transfiriendo. Por lo tanto, un mol de esta sustancia va a tener 5 equivalentes gramos. En el caso de la de abajo, en la cual estamos viendo una reacción de reducción, entonces lo que tendremos es que un mol de esta sustancia va a tener un equivalente gramo. ¿Y por qué un equivalente? Porque apenas está recibiendo un electrón. Listo, es así de sencillo. Lo cuento porque pues muy seguramente no les van a pedir calcular la normalidad como tal de las soluciones. Sin embargo, en el momento en el cual estén titulando, sí van a tratar con esta unidad de concentración.
Listo, entonces ahora sí vamos a pasar a algunos ejercicios. Entonces el primer ejercicio lo que nos dice es calcule la normalidad de 0,908 gramos de ácido sulfúrico que están disueltos en 150 mililitros de solución. Entonces esto va a ser muy sencillo, básicamente vamos a recordar la fórmula de la normalidad que me dice que es el número de equivalentes gramos del soluto sobre los litros de la solución. En este caso me están dando el volumen en mililitros, bastará básicamente con convertirlo a litros. Y pues digamos que, como lo dije en un principio, lo único que debe ser difícil va a ser hallar el número de equivalentes que hay en esos gramos. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a convertir este peso a moles y posteriormente lo vamos a convertir a equivalentes. Entonces lo que vamos a tener es que 0,908 gramos de ácido sulfúrico los vamos a convertir a mol. Ponemos gramos abajo, mol arriba y posteriormente esos moles los vamos a convertir a equivalentes. Entonces lo que vamos a tener es que el ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Y ahora sí, entonces debemos mirar cuántos equivalentes hay por cada mol de ácido sulfúrico. Entonces, como este es un ácido, es inorgánico, básicamente lo que voy a ver es que esto tiene dos hidrógenos, es decir, por cada mol hay 2 equivalentes gramos del soluto. Un mol va a tener 2 equivalentes gramos. Y básicamente me queda es hacer la operación. Una vez la hago, el equivalente que voy a tener es 0,0185. Cancelamos. Equivalentes gramos. Listo, y ahora simplemente reemplazo en la fórmula de normalidad. Entonces tenemos que la normalidad será igual a 0,0185 equivalentes dividido en los litros de la solución, es decir, 0,15 litros de solución, y al hacer este cálculo obtengo un valor de 0,123 normal. Listo, es así de sencillo. Como pueden darse cuenta, lo más importante es identificar cuántos equivalentes hay por cada mol de sustancia. Listo, seguimos con otro. El siguiente ejercicio lo que nos dice es, de la misma manera, calculen la normalidad, pero esta vez se trata de calcular la normalidad de una solución que es 3 molar en hidróxido de calcio. Este es otro de los tipos de ejercicios que nos pueden poner. Hay muchos tipos, sin embargo este es otro que es muy común, y es que a partir de la molaridad se nos pide que calculemos la normalidad. Para esto vamos a usar esta fórmula que nos relaciona directamente la normalidad de una solución y la molaridad. Esta fórmula, ¿cómo se usa? Entonces lo que vamos a hacer es, de nuevo, vamos a hallar el número de equivalentes que hay por cada mol del soluto que nos interesa. Entonces lo que vamos a tener es que un mol de hidróxido de calcio va a tener 2 equivalentes para esta sustancia. ¿Por qué 2? Porque tengo 2 OHs, por lo tanto serán 2 equivalentes. ¿Y cómo hago para usar esta fórmula? Entonces lo que voy a tener es que N va a ser el número de equivalentes, M la molaridad y N la normalidad que voy a obtener. Entonces, como son 2 equivalentes, será 2 por la molaridad que me están dando, que es 3, y eso será igual a la normalidad. 2 por 3 es 6. Es decir, esta solución es 3 normal en hidróxido de calcio, pero en normalidad es 6 normal. ¿Listo? ¿Por qué sucede esto? Precisamente por la relación que hay entre moles del soluto y equivalentes gramos del soluto. ¿Ok? Esto va a ser muy importante, esta formulita, aunque parece muy sencilla, deben tenerla muy en cuenta porque nos va a facilitar muchísimo los cálculos. Entonces, lo que ustedes pueden darse cuenta es que si una sustancia tiene un solo equivalente por cada mol, su normalidad será igual a su molaridad. Si tiene 2 equivalentes, su normalidad será el doble de su molaridad. Si tiene 3 equivalentes, el triple, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Esta vez lo que se nos solicita es que calculemos la normalidad de esta sustancia, el cloruro de calcio, específicamente 8.5 gramos que están disueltos en 185 mililitros de solución. Entonces lo primero que tenemos que saber es cuántos equivalentes gramos hay por cada mol del soluto. En este caso vamos a ver que esto es una sal, hay -1 para el cloro, más 2 para el calcio, es decir, 2 por 1, 2. Tengo 2 positivo o 2 negativo.
Es decir que tengo 2 equivalentes por cada mol de cloruro de calcio. Un mol de cloruro de calcio tendrá 2 equivalentes gramo. Y ahora que ya sé cuántos equivalentes gramo tengo, entonces pues lo único que me queda es convertir estos 8.5 gramos hasta equivalente gramo. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo 8,5 gramos de cloruro de calcio por, lo voy a convertir primero a mol, y posteriormente lo voy a convertir a equivalentes. En este caso entonces lo que voy a tener es que un mol de cloruro de calcio pesa 110,98 y un mol, como lo dije acá, de cloruro de calcio tiene 2 equivalentes. Y al hacer este cálculo obtengo un valor de 0,153 equivalentes. Y ahora simplemente aplico la fórmula de la normalidad que ya conozco, es decir, la normalidad será igual a 0,153 equivalentes divididos en el volumen de la solución en litros, es decir, 0,185 litros. Y eso me da un valor de 0,828 normal. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el último ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio entonces lo que nos dice es que tenemos, calcula la normalidad de 48.5 gramos de EDTA en 250 mililitros de solución. ¿Qué es el EDTA? Es un agente que se usa para titulaciones de complejos, específicamente significa el ácido etilendiaminotetraacético. Eso quiere decir que tiene 4 grupos que son ácidos, es decir que tiene 4 hidrógenos que son ácidos. Por lo tanto, como esta sustancia que claramente es orgánica tiene 4 hidrógenos que son ácidos, lo que quiere decir es que un mol de esa sustancia va a tener 4 equivalentes. Es así de sencillo. Entonces vamos a tener que un mol de EDTA va a tener 4 equivalentes. Y con esa simple información ya puedo hacer el ejercicio. Entonces lo que me queda es convertir estos gramos hasta equivalentes y posteriormente dividirlos en el volumen de la solución. 45,8 gramos de EDTA los voy a pasar primero a mol y posteriormente los voy a pasar a equivalentes. Entonces lo que voy a tener es que un mol tiene 4 equivalentes y que un mol de EDTA pesa 292,24 gramos. Y al hacer esta operación obtengo un total de 0,627 equivalentes gramo de EDTA. Y ahora básicamente lo que me queda es hallar la normalidad. ¿Cómo lo hago? Entonces tengo la normalidad que será igual a 0,627 equivalentes divididos en los litros de solución, que son 0,25 litros. Y eso me da un total de 2,5 normal. Listo, de esta manera hemos llegado al final del ejercicio. A continuación les voy a poner una pequeña tarea para que puedan practicar. Bueno, estos son los ejercicios para que puedan practicar. Entonces tenemos 3 ejercicios. En el primero hay un hidróxido, en el siguiente un ácido y en el último hay una sal. En todos deben calcular la normalidad, ya sea por la fórmula normal que les di o la otra fórmula que relaciona la molaridad. Aquí están para todos las respuestas. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.